One small step for man, giant leap for Historia universal contemporánea. Expansión del imperialismo y sus consecuencias a principios del siglo XX. Comprender las causas que originaron la expansión del imperialismo en el mundo y su influencia en el estallido de la Primera Guerra Mundial. En el programa de hoy veremos el proceso de expansión europea de finales del siglo XIX, cuando poderosos países del viejo continente llevaron a cabo una política de corte imperialista para someter a otros territorios y países. ¿Cuáles eran los intereses de las grandes potencias imperiales? ¿Qué consecuencias trajo este reparto del mundo? ¿Qué pasó cuando no había más regiones que repartirse? Imperialismo y colonialismo remiten a la palabra imperio. Imperio significa autoridad, significa control. Es decir, cuando existe ya una rivalidad de carácter incluso militar entre varias potencias capitalistas por la búsqueda de mercados. Implica un control indirecto. En cuanto al colonialismo, se refiere más concretamente a cuando un grupo de colonos fundan una sociedad fuera de Europa. Por ejemplo, Francia, que tenía colonias en Asia, hoy en día independiente, Vietnam, Camboya, Laos. Alcanza un nivel que nunca se había visto, es decir, porque las potencias europeas durante buena parte del siglo XIX y comienzos del XX se repartieron el planeta. El imperialismo es un proceso que consistió en el dominio ejercido por las grandes potencias sobre otros pueblos a través del control político, militar y económico. Las naciones imperialistas formaron protectorados, es decir, sometieron a otros países bajo su protección, en la mayoría de los casos de manera forzada, con el objeto de asegurarse ventajas económicas e intervenir en su política interna. En otros casos crearon colonias, ocuparon efectivamente un territorio e impusieron un gobierno designado por la metrópoli. De esta manera lograron un control directo y efectivo sobre los países sometidos. La justificación ideológica del imperialismo se basó en lo que los europeos llamaban sumisión civilizadora, como lo sostenía el escritor británico nacido en la India, Rudyard Kipling, quien consideraba que era necesario que las bondades de la superior cultura europea se extendieran a los pueblos menos afortunados. Las grandes potencias como Gran Bretaña deberían responder a este derecho y misión. Básicamente la expansión de estos imperios es por la búsqueda de mercados. Es decir, vamos a extraer o buscar lugares donde podamos obtener materias primas valiosas y a la vez convertirlos en mercados cautivos para las mercancías que producen estos países. Es decir, el reparto del mundo consistió en buscar esos territorios a manera de colonias, protectorados, para hacerse de un mercado global y donde puedan competir entre ellos, ¿no? Finalmente los beneficiados de todo esto son los trolls, que son los que espolean a sus respectivos estados para tener más mercados, más acceso a mano de obra barata y precisamente tener un lugar donde comerciar o extender sus mercados para sus productos. La rapidez del reparto imperialista a finales del siglo XIX se dividió en dos grandes etapas. En la primera etapa, el reparto de África y Asia se hizo sobre el mapa, a niveles diplomáticos, sin que se llevara a cabo una importante ocupación efectiva de los nuevos territorios. El objetivo era apartar las mejores tierras disponibles para el reparto. A esta fase de la repartición le siguió un periodo de toma efectiva de los territorios reclamados que concluyó con la formación de muchas colonias. La ambición de las grandes potencias era desmedida. Para el año 1900, el Imperio Británico poseía una gran cantidad de territorios africanos. Francia también consolidó su expansión imperialista en África Occidental y otras regiones. Alemania obtuvo colonias en África, tanto en Occidente como en Oriente. Por su parte, Portugal tenía Angola, Guinea y Mozambique. Italia también entró al reparto en el este africano. El Congo fue anexado por Bélgica. España tenía Río de Oro. El único país africano que quedaba independiente era Etiopía. Veamos cómo se repartieron grandes extensiones del continente asiático. Para principios del siglo XX,
Gran Bretaña dominaba el subcontinente asiático, Birmania, Hong Kong y Malasia, entre otros territorios. Por su parte, los franceses tenían una fuerte presencia en la península de Indochina. Más al sur, las Indias holandesas se extendían sobre lo que hoy es Indonesia. Portugal tenía pequeñas colonias en Timor Oriental y Macao, mientras que las Filipinas, anteriormente de España, eran colonia de los Estados Unidos de América. Alemania solo controlaba una parte reducida de Nueva Guinea. La búsqueda de estos mercados propició que algunas de estas potencias combatieran o rivalizaran entre sí. El caso más sonado es África, es decir, tuvo que ser en un congreso de Berlín en 1884 y 85, en el que se reúnen las grandes potencias y deciden repartirse África. En 1860, la Gran Bretaña y otros aliados vencieron a China en la llamada Segunda Guerra del Opio. El imperio chino se rindió ante las potencias extranjeras, aceptó la apertura de puertos para el libre comercio con Occidente y la legalización del opio. La Guerra de los Boers en el sur de África. El imperio británico se enfrentó a dos colonias del sur de África, gobernadas por inmigrantes de origen holandés. La causa de la guerra fue el descubrimiento de yacimientos de oro y diamantes en las colonias Boers. En 1898 se libró una guerra entre España y los Estados Unidos por el control del Mar Caribe. La flota española fue vencida por la estadounidense tanto en Cuba como en Filipinas. Como consecuencia de la guerra, España perdió sus últimas posesiones en América, Cuba y Puerto Rico, y a las Filipinas en el Pacífico. El militarismo y la paz armada es un periodo interesante entre el periodo imperialista y la Primera Guerra Mundial, porque finalmente aquí fue donde todos los pronósticos de estos estudiosos del imperialismo se consumaron. Es decir, ellos llegaron a anticipar que precisamente la pugna por los mercados iba a provocar un diferendo o un choque entre estas potencias capitalistas de Europa. En algún principio los británicos pensaron que iban a tener dificultades con Francia y con Rusia, pero finalmente fue el imperio alemán, con el Kaiser Guillermo II, el que los desafió. Los británicos en ese aspecto bajaron un poco la guardia, pensaron que no iba a pasar nada. Y sin embargo, es más, existía un parentesco entre las casas reinantes de Londres y de Berlín y no pensaron que estallaran las hostilidades. Es decir, las grandes potencias le aportaron una paz y nunca se concretó. Estas son algunas de las guerras que provocó la expansión imperialista, pero aún no se enfrentaban entre sí a gran escala las principales potencias del viejo continente. A principios del siglo XX, Europa estaba dividida en dos bandos contrarios. Por un lado, la Triple Alianza formada por Austria-Hungría, Alemania e Italia, y por el otro, la Triple Entente, constituida por Gran Bretaña, Francia y Rusia. En los años previos a 1914, el equilibrio europeo se tambaleaba. Alemania desafiaba la superioridad naval británica al construir aceleradamente una gran flota. Junto con Austria-Hungría e Italia, formó la Triple Alianza. Durante el siglo XIX, la Gran Bretaña consolidó un enorme imperio colonial. A principios del siglo XX, las relaciones con Alemania se fueron complicando. Londres veía con preocupación el aumento del poderío militar alemán. Como medida de precaución, Gran Bretaña se unió con Francia en 1904 para formar la Entente Cordiale. Estos dos países se unieron al Imperio Ruso para crear la Triple Entente. Los alemanes deseaban tener un acceso a los mercados, es decir, deseaban tener más colonias, exactamente como el Imperio Británico. Toda la industria norteamericana es la que permite a los ejércitos franceses e ingleses resistir al empuje fuertísimo de Alemania. Lo que buscaban los alemanes era proteger o ser garante del Imperio Austrohúngaro para evitar que los rusos, los franceses y los británicos se apoderaran de todos estos mercados. Entonces, en realidad lo que vimos, es decir, con el comienzo de la Primera Guerra Mundial, es la ruptura de todo este equilibrio de poder. Tras el asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo, el Imperio Austrohúngaro declaró la guerra a Serbia. Alemania apoyó a su aliado austríaco y Rusia se movilizó para defender a Serbia. Debido a la Triple Entente, Francia y Gran Bretaña declararon la guerra a Alemania y Austria-Hungría. Cuando la Gran Guerra comenzó, las potencias confiaban en una victoria rápida. Se reclutaron miles de jóvenes y entusiasmados soldados que fueron enviados al frente de batalla como carne de cañón.
En su marcha hacia Francia, el ejército alemán fue retrasado en Bélgica, lo que permitió que franceses e ingleses tomaran posiciones defensivas en el oeste de Francia. El frente de batalla occidental se estancó en una guerra de trincheras. Ni los aliados, Francia y Gran Bretaña, ni Alemania, podían avanzar mucho. Lo mismo sucedió en el frente oriental entre Rusia y Alemania. La guerra de trincheras es un caso interesante, porque por vez primera se destruye este concepto épico de la batalla, es decir, los campos de batalla ya no son esos escenarios en que el guerrero o el combatiente muestra su valentía, se vuelven verdaderas industrias de la muerte. Los soldados se vuelven como obreros masa que matan con ametralladoras, matan con bombas de gas, matan con lanzallamas, con tanques, y por vez primera se rompe ese concepto del soldado heroico y valeroso. En realidad, ahora el que se convierte en héroe es el soldado anónimo. Es decir, las guerras de trincheras inauguran una forma de guerra que no existía antes, rompe el modelo de las guerras napoleónicas del siglo XIX, que eran a caballo y bastante rápidas. Ahora las guerras de trincheras vemos soldados feneciendo en las trincheras, cubiertas de barro durante meses, con ratas, sufriendo enfermedades. A grandes rasgos, las guerras de trincheras fueron una guerra de desgaste. La Primera Guerra Mundial, o Gran Guerra, como se le conoció entonces, fue el primer conflicto bélico que tuvo batallas en muchas partes del mundo. Fue también una guerra mecanizada como resultado del progreso tecnológico y científico, que se tradujo en armas más efectivas para matar. La guerra de estrategia submarina de Alemania tenía que ver con romper el bloqueo marítimo que impuso la Gran Bretaña a partir de 1917. Lo que buscaban los británicos era evitar que la flota mercante llegara hacia Alemania para proveerla de alimentos y provisiones. Alemania frena este tipo de ataque contra el bloqueo británico, pero finalmente empieza a hacer efectos el bloqueo marítimo impuesto por la Gran Bretaña. De hecho, Londres instaura el famoso Ministerio del Bloqueo, que se encarga de vigilar, sobre todo por el Mar Báltico y el Mar del Norte, que no entre ningún buque mercante a entregar provisiones a Alemania. Ante la partida de los hombres al frente, miles de mujeres se convirtieron en obreras de las industrias bélicas, dejando el seno del hogar para asumir roles y funciones más independientes. Muchas se enlistaron en la Cruz Roja y fueron al frente a dar servicios como enfermeras. En 1917, el Imperio ruso se retiró de la guerra por la Revolución Bolchevique, que terminó con la dinastía zarista y dio paso al socialismo. Los Estados Unidos de América se unieron a los aliados ante la amenaza alemana de que sus submarinos atacarían barcos mercantes de cualquier nacionalidad, lo que afectaba sus intereses económicos como proveedor de Gran Bretaña. En Europa se incrementó el descontento por la guerra entre la población civil. Por ejemplo, en Alemania hubo numerosas huelgas. El fin del conflicto se acercaba. Cuando termina la guerra, pues esa máquina de repente se queda sobrando, ¿no? Ya no hay ese mercado provocado por la guerra allá en Europa. Aquí salió a relucir que lo que causó la guerra mundial fue una serie de acuerdos y tratados y protocolos secretos que negociaron muchos de estos cancilleres y estadistas, y que a la postre causó mucha impopularidad por parte de los países involucrados. Es decir, sembraron las semillas de lo que vendría después de ser un movimiento revisionista tanto por el lado de Berlín como de Moscú, que no se contentaron con lo que quedó finalmente de la Primera Guerra Mundial. El primer resultado es la destrucción de tres imperios: el Imperio Ruso, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano. Y en el caso del Imperio Ruso, lo que le pasó es que estalló la Revolución Rusa en 1917. El caso del Imperio Otomano, y lo que estamos viendo hoy en día, es decir, lo que llamamos ahora Oriente Medio, es precisamente el resultado de la repartición del Imperio Otomano entre Londres y París. Y en el caso del Imperio Austrohúngaro, bueno, se disuelve este imperio, y lo que tenemos ahora, es decir, la zona de los Balcanes, era la zona que controlaba el Imperio Austrohúngaro. El otro resultado interesante del fin de la Primera Guerra Mundial es el Dictat de Versalles, o el Tratado de Versalles, que capaz de Versalles provocó un resentimiento tal en Alemania que eso provocaría el ascenso del nacionalsocialismo y que después buscaría revisar y ajustar cuentas con el resto de Europa. La Gran Guerra cobró alrededor de 10 millones de víctimas.
Alemania fue acusada de ser responsable de la guerra y se le sometió a duras condiciones. El imperio austrohúngaro desapareció y se formaron nuevos países. El imperio otomano se disolvió en la actual Turquía. Alemania e Italia no quedaron satisfechos con los acuerdos de paz, lo que aunado a serios problemas económicos, abrió el camino a los regímenes totalitarios. ¿Cuáles fueron las consecuencias a largo plazo? Eso lo veremos en el próximo programa.